Yamile, Juan Antonio Quesada, nuestro hermano pastor Juan Antonio Quesada, nuestro hermano pastor también Ramón Alfredo Martínez. Bendiciones a nuestro hermano Alfredo Palacios, que está aquí con nosotros, a nuestra hermana Virgelina Ortiz, a nuestro hermano Leonardo Franco, a nuestro hermano pastor también Fernando Lozada y a nuestro hermano James Arleyo. Bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por estar siempre apoyando Guardianes del Aceite, Red Mundial de Oración. Y aquí estamos para poder dirigir la palabra del Señor. El título de la enseñanza en este día es El poder del llamado de Dios. El poder del llamado de Dios. Hay un poder en ese llamado. Cuando una persona es llamada de Dios, Dios llega hasta lo más profundo del ser. Dios viene y toca nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. El llamado de Dios en una persona es algo precioso. Lamentablemente, muchas veces Dios nos llama a nosotros. Generalmente nos llama a través de la predicación, pero una alabanza, un versículo de la Biblia puede hacerte el llamado para que tú entregues tu vida completa a Dios. Dios siempre está trabajando en el llamado que Él hace al ser humano. Y en esta mañana Dios puede estarte llamando. En esta mañana Dios puede estar tratando ahí dentro de ti. Dentro de ese corazoncito, Dios puede estar tratando contigo. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Mateo el capítulo 4, versículo 13. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos aquí el poder del llamado de Dios en dos hermanos y en otros dos hermanos, en cuatro personas. Miramos de que al instante ellos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor Jesús. Meditando en esta parte de la palabra del Señor, comencé a estudiarla, a analizarla verdaderamente cómo era la situación, porque cuando yo lo leí a un principio me sorprendí, ¿verdad? De la rapidez del llamado de Dios en la vida de estos cuatro jóvenes. Encontramos primeramente que el Señor Jesucristo comienza su ministerio sin antes haber ido a través de la tentación. El diablo lo tentó tres veces, las tres cosas que tienen la fuerza de tentación en el hombre. Él enfrentó las tres fuerzas de tentación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos los deseos de la carne, lo que nuestra carne pide, nuestra carne desea, y viene a nosotros y muchas veces dejamos al Señor por los deseos de la carne. También Él enfrentó no solamente el deseo de la carne, sino que el orgullo de la vida, ¿verdad? Lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros tratamos de aparentar a las personas, ¿verdad? Pero realmente así es. Muchas veces nosotros somos vanidosos y el orgullo, la vanidad nos apartan del camino del Señor, porque queremos ser tal vez más, pero lo importante es que Dios,
cuando nosotros llegamos a su camino, verdaderamente nos hace más. El ser hijo de Dios es un gran privilegio que nosotros tenemos. Solamente el hecho de ser hijo de Dios es un privilegio. Y aún Dios nos da más privilegios todavía. Después de ser hechos hijos de Dios, somos bendecidos. El ser parte de Guardianes del Aceite es un privilegio para cada uno de nosotros. Somos parte de esta red mundial de oración, ¿verdad? Otros tal vez quisieran estar, la internet no les sirve. Personas tal vez en El Salvador, yo he invitado a muchos pastores y la internet allá es muy cara, ¿verdad? Por eso es de que muchas veces ellos no se conectan con nosotros, pero realmente nosotros que tenemos la oportunidad, para nosotros es un gran privilegio ser parte de Guardianes del Aceite. Entonces, el Señor Jesús enfrentó esto, enfrentó el deseo de los ojos, lo que la carne quiere en la apariencia, las cosas materiales. Él enfrentó todo eso y después comenzó su ministerio. Precioso. Eso tiene muchas verdades profundas, lo que hemos hablado ahorita, pero quiero enfocar mi enseñanza en el llamado. Cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado muy específico. Específicamente Dios te llama de una manera. Dios no nos llama a todos de la misma manera. Dios llama de diferentes maneras. Encontramos nosotros cuando el Señor le dijo a ellos, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante lo que estaban haciendo y les siguieron. Imagínense, al instante dejaron lo que estaban haciendo y les siguieron. Cuando yo leí esto, me llené de mucha sorpresa. Dije, wow, qué tremendo es el llamado de Dios, ¿verdad? Es como que podríamos decir que el Señor llegó y le tocó la mente, le tocó toda la voluntad, los deseos que ellos tenían. El Señor los apartó y solamente el Señor les dijo la palabra y les dijo, pues, vénganse conmigo. ¿Sería así realmente? Sería así que en un instante del llamado ellos le siguieron. Pero escudriñando más la palabra de Dios y profundizándonos más en la palabra, vamos a encontrar de que no fue así, de que no fue un momento donde el Señor Jesús llegó y como que los hipnotizó, ¿verdad? Dijo ocus pocus mocus y ellos ya se quedaron así en trance y siguieron al Señor. Esa no es la clase de llamado que Dios hace. La clase de llamado que Dios hace es una clase de llamado donde nosotros, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio entendimiento, nosotros venimos y tomamos una decisión de seguir al Señor Jesús. Y muchas veces el llamado no es instantáneo, sino que Dios ha tratado ya con nosotros en una forma anterior. Pedro, cuando fue llamado en este momento, Pedro al parecer fuera el primero, según la lista de los discípulos. Primero fue Pedro, después fue Andrés, después fue Santiago, después fue Juan, después fue Felipe, después Bartolomé, después Tomás, después Mateo, Santiago, encontramos a Judas Tadeo, a Simón. Todos ellos fueron llamados por Dios, pero el primero es Pedro. Aparentemente Pedro fue el primero que fue llamado, pero no fue así. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y empezamos a escudriñar el llamado de estos dos hermanos, el llamado de Pedro y el llamado de Juan, el llamado de Andrés, el llamado de Pedro y el llamado de Andrés, vamos a encontrar de que fue Andrés verdaderamente el primero que encontró al Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña de que cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, allí estaba Andrés. Escudriñelo allá en San Juan, ¿verdad? Allí estaba Andrés. O sea que Andrés, antes de que el Señor Jesucristo fuera a ser tentado por Satanás, Andrés ya había tenido una relación con el Señor Jesús. Andrés ya había encontrado, ya había estado con el Señor Jesús. Entonces, después de que el Señor Jesús vino y fue bautizado, el Señor salió. Y cuando salió, Andrés y otro discípulo le iban siguiendo. Andrés y el otro discípulo eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, ellos, cuando oyeron que Jesús era el Mesías, le siguieron. Entonces, el Señor Jesús, cuando vio que le venían siguiendo, él volteó a ver y dijo, ¿qué queréis? ¿Qué pasa?
Entonces le dijo, queremos saber dónde tú estás morando. Andrés, Andrés, ¿verdad? Andrés le estaba diciendo, queremos saber, Señor, dónde tú estás morando. Entonces viene y Andrés se va con el otro discípulo, se va con el Señor Jesús y vienen y moran ahí donde está el Señor Jesús y se hace tarde y pasan la noche completa con el Señor Jesucristo. Busquen en la Biblia, ahí está. Entonces viene Andrés, ya tenía que relación y Andrés va donde Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y Pedro viene y tiene un acercamiento al Señor Jesús. O sea, de que cuando el Señor vino y les dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres, ellos ya habían tenido un encuentro con el Señor Jesús. Su decisión fue basada en una experiencia que ellos tuvieron anteriormente con el Señor, ya con más entendimiento, con más conocimiento de lo que realmente el Señor Jesús era. Nosotros cuando venimos al camino de Dios, pasa lo mismo. Y es importante en estos días, en estos últimos días que hay un colapso religioso, es importante en estos últimos días que nosotros nos cercioremos que encontramos verdaderamente al Señor Jesús. Y esto lo vamos a lograr a través de la lectura de la palabra del Señor, porque hay tanta religión, hay tanto que está yendo hoy en día, tantas experiencias falsas con el Señor Jesucristo, pero tenemos que corroborar todo a través de la palabra de Dios. No ese es el tema mío, pero quiero recomendarles, estudie la palabra del Señor. Cerciórense que realmente está encontrando al Mesías, está encontrando al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es la que le va a llevar a ese entendimiento. Esta experiencia que yo estoy teniendo está conforme a la palabra de Dios. Está conforme la que estoy yo encontrando al Cristo vivo, al Cristo verdadero que la palabra de Dios está enseñando. Entonces ellos tuvieron esa esperanza. O sea, ese encuentro, perdón, ellos tuvieron ese encuentro con el Señor Jesús antes de tomar la decisión. Y yo estoy seguro que el Señor los llamó ya conociendo el corazón de ellos, porque Dios conoce nuestros corazones y Él no va a hacer un llamado cuando nuestros corazones no están preparados. Dios nos va a llamar cuando ya Él sabe que estamos preparados. Pero podría suceder que en el llamado que Dios nos hace a nosotros y estamos ya preparados y Dios llega a llamarnos, pero nosotros pensamos en las cosas que tienen fuerza de tentación en nosotros. Pensamos en los deseos de la carne, pensamos en el orgullo de la vida, pensamos en el deseo de los ojos y muchas cosas nos detienen a atender al llamado de Dios. Es importante, óigame lo que le voy a decir, es importante que cuando Dios llega a ese corazoncito, que Dios está tocando allí su vida, abra su corazón. Ese llamado tiene poder. Dios va a hacer algo maravilloso en su vida cuando usted abre completamente el corazón y le dice, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Encontramos nosotros aquí cuando ellos dejaron todo lo que tenían, que atendieron inmediatamente el llamado de Dios. Dejaron todo, ¿verdad? Y dijeron, ahí vamos, Señor, vamos a hacer tu voluntad. Óigame, ellos eran discípulos, pero como sabemos nosotros que el llamado a ser discípulo es simplemente el comienzo. Es simplemente el comienzo. Siendo discípulos todavía ellos tenían relación con su familia, tenían relación, por ejemplo, Pedro con su esposa, y toda esa relación siempre la mantenían aún siendo discípulos. Recuerdo cuando yo fui llamado por el Señor. Recuerdo de que me invitaron a la iglesia y la primera vez que yo llegué a la iglesia, yo entregué mi vida al Señor, pero ya antes alguien me había hablado. Ya alguien me había dicho acerca del Espíritu de Dios. Alguien me había dicho que las personas que recibían el Espíritu Santo hablaban en otras lenguas, algo que yo ni entendía, ni sabía, ni conocía, ni había visto nunca. Que Dios estaba haciendo milagros todavía, ¿verdad? También algo que yo nunca lo había experimentado. Nunca había estado cerca del Pentecostés. Nunca había estado cerca de una iglesia del nombre. Entonces vemos aquí, del llamado de Dios es poderoso. Cuando yo entrego mi vida al Señor,
Mi familia vio el cambio. Dejé el vicio de tomar, yo tomaba mucho. Dejé el vicio de fumar. Óigame, son cosas de que vienen a nosotros y el poder del llamado de Dios quitan todas estas cosas. No quiere decir que todo lo que nosotros tenemos va a ser quitado. Hay cosas que nosotros tenemos que luchar con ellas, estar consciente que la tenemos. Por ejemplo, los celos. Los celos fue algo que yo batallé mucho. Los celos. Yo tenía un celo patológico, un celo enfermizo. Estaba consciente, si el Señor me quitó el vicio del cigarro, si el Señor me quitó el vicio de andar tomando, y si hubiera sido drogo, Dios me hubiera quitado la drogadicción, por seguro. Pero hay cosas que nosotros tenemos que batallar, ¿verdad? Hay cosas que nosotros tenemos que vencerlas. Pero el llamado de Dios es poderoso. El llamado de Dios tiene poder en la vida del hombre. Hay un cambio. Mi familia vio el cambio que Dios había hecho en mi vida. Las palabras soeces que yo antes decía, 3 de 5 palabras que yo decía eran palabras sucias, eran palabras soeces. Tenía un vocabulario bien sucio antes de venir al camino de Dios. Pero cuando ellos vieron, mi familia vio el cambio que Dios había hecho en mi vida, ellos también vinieron. Toda la familia. Y ahí en ellos también se mostró el poder de Dios transformando, ¿verdad? Tomando su voluntad, poniendo todo su corazón, porque cuando venimos nosotros al camino de Dios, mi familia puso todo su corazón en la obra de Dios. Ese es el poder de Dios. Hay un cambio, hay un cambio, hay un amor por la iglesia, hay un amor por la obra de Dios. Cuando usted viene al Señor, es algo que usted se pega con la iglesia. Imagínese usted allá en El Salvador, cuando nosotros fuimos convertidos. Nosotros éramos personas muy pobres. Nosotros viajábamos 2 kilómetros a pie para llegar a la iglesia. A pie, hermano, para llegar a la iglesia. Caminábamos 2 kilómetros. Y cuando le tocaba a mi familia hacer la actividad, pupusas, hacer tamalitos, cositas así, llevaban un manojo de leña, porque no había cocina en la iglesia, con leña. Cuando ponían la leña, el gran humasal del humo, porque estaban cocinando, pero con alegría lo hacían. El poder del llamado había tomado aquella voluntad de apegarse a la iglesia y de colaborar con la iglesia y estar siempre pendiente de las necesidades de la iglesia. Óigame, eso solo el poder del llamado de Dios lo puede hacer. Porque tanto mi madre, tanto yo trabajábamos y podíamos decir, no tengo tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo para andar llevando leña, cargar leña 2 kilómetros en el lomo aquí, ¿verdad? Para poder cocinar. Ahora las iglesias han cambiado mucho. La prosperidad ha llegado a muchas iglesias en El Salvador. Cocinas, los pastores, hay unos que tienen hasta jacuzzi ahí de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que antes la iglesita no alcanzaba ni para comprar una cocina de gas. Pero Dios ha bendecido, ha habido cambio. Entonces el poder del llamado de Dios va a llegar a ese punto donde Dios va a tomar nuestra voluntad y nosotros vamos a estar dispuestos, óigame, eso es bien importante, nosotros vamos a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. El llamado de Dios es poderoso. Imagínense cuando Dios llama a los otros dos. Dice la palabra de Dios, pasando ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante, oiga bien, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El llamado de Dios en estos jóvenes, hermanos, fue grandioso, así como el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo atendemos el llamado de Dios? Cuando Dios está tocando el corazón y dice, aquí estoy. Y puede ser en un culto pentecostal, cuando usted llega por primera vez, como yo llegué a la iglesia. Anteriormente ya me habían hablado, yo había estudiado ya la palabra de Dios, estudiaba el Nuevo Testamento y miraba a su Señor Jesús. En el mismo instante usted puede llegar a la iglesia y en el mismo instante entregar su vida. Hay personas que no aguantan que el culto termine cuando el llamado de Dios está llegando allí, cuando el llamado de Dios está tocando el corazón. Dicen, no aguanto ya más, quiero que este culto termine, y corren, hermano. Hay personas que literalmente han corrido allá al altar y han entregado su vida al Señor.
Y es algo maravilloso cuando atendemos al llamado de Dios. Y ellos al instante dejaron la barca y siguieron al Señor Jesucristo. Imagínese usted el padre de ellos, Zebedeo, que de repente alguien, tal vez que él no conocía, llega y le dice a sus hijos, vamos a ir a trabajar a otro lado, dejen ahí a su papá. Prácticamente así pasó, ¿verdad? Imagínense aquel padre que tal vez ya era anciano, estaba atenido o dependía de aquellos dos jóvenes para ir a pescar. Y de repente alguien llega y le dice, vengan en pos de mí. La ayuda que él tenía, el padre Zebedeo, ¿verdad? Se le va. De repente, pues, todo aquella unidad, todo aquello que tenía y siempre demostraba de que estaban ayudándole, soportándolo, apoyándolo en la pesca, de repente, pues, se van. Imagínense posiblemente una discusión entre el padre y el hijo, decirle, no, pues, ¿para dónde van? ¿Verdad? Vengan para acá, tenemos que ir a pescar. Pero el poder del llamado de Dios estaba allí en ellos. El poder del llamado de Dios, viene el momento de que ellos tienen una separación de aquello que puede estorbarle. No que sea malo aquello de ayudar a su padre. Oigan, es bonito cuando un hijo le ayuda a su padre. Bueno, yo pues tengo a mi hijo como ayudante. Él va a ayudarme todo el tiempo, ¿verdad? Pero yo necesito de él y sería algo duro de que mi hijo me dejara para hacer trabajos difíciles. Por ejemplo, muchas veces tengo que subir al techo de las casas de los clientes. Y cuando subo al techo de la casa de los clientes, tengo que tener una manera para bajarme. Yo no he aprendido cómo bajarme del techo de los clientes. En una ocasión no me podía bajar, pero ahí estaba mi hijo, ¿verdad? Y se fue y llevó la escalera para otro lado. Y ya yo me fui para el otro lado del techo y ahí sí ya podía bajarme. Pero ¿qué tal si no hubiera estado mi hijo? Y en la mayor parte de las ocasiones, él es el que se sube a los techos, ¿verdad? Si no hubiera estado mi hijo, a saber cómo hubieran llamado a los bomberos para que me fueran a traer, a bajarme del techo porque no me podía bajar. Sí tenía la escalera, pero no tengo la agilidad para dar la vuelta y bajarme. Necesita uno la ayuda de sus hijos. Y Zebedeo con seguridad tenía o dependía de sus hijos. Pero el poder del llamado de Dios, hermano, viene a nosotros y nosotros somos capaces de dejar cualquier cosa, ¿verdad? Porque el llamado de Dios es poderoso, es poderoso. Llega hasta lo más profundo del ser de la persona. El llamado de Dios es lindo. El llamado de Dios es majestuoso. Hermano, nadie en este mundo se va a arrepentir de haber atendido a ese llamado de Dios. Aunque dejemos algunas cosas, óigame, por favor, nunca nos vamos a arrepentir cuando nosotros atendemos al llamado de Dios. Y Dios está llamando a muchos, así como cuando llamó a los discípulos, Dios está llamando a mucho pueblo hoy en día. Miles y miles de personas están atendiendo al llamado de Dios. Miramos en Marco el capítulo 3, versículo 13 al 19, y dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Un llamado especial. Llamó a muchos, los que él quiso, ¿verdad? Él llamó a los que él quiso, pero él escogió a algunos. Dentro de la obra de Dios va a pasar lo mismo. Dentro de la iglesia hay personas claves en la iglesia a las cuales el Señor llama para que ellos tengan un ministerio dentro de la iglesia. Un ministerio poderoso. Hay personas que son llamadas a un ministerio de alabanza, que cuando ellos cantan hay una unción especial. Todos podemos cantar muchas veces, pero aquel a quien Dios ha puesto su ojo en la alabanza, él va a tener aquella fluidez, aquella unción cuando está alabando. La unción cae al pueblo de Dios y todo el pueblo de Dios es ungido a través de la alabanza. Lo mismo la predicación, hay diferentes dones, dice la palabra de Dios, dentro de lo que es el predicador. No solamente hay personas que van a predicar como evangelista, hablando así de nuestro hermano Ramón Alfredo,
Martínez, él es evangelista, ¿verdad? Él predica la palabra de una manera diferente que atrae y toca el corazón de las personas. Otro va a ser para edificarte, te podrá enseñar una persona y te va a edificar, y aquella enseñanza va a quedar dentro de tu corazón, dentro de tu alma, te va a levantar, te va a hacer una persona madura. Dios llama a la iglesia para que cumplamos diferentes ministerios. Entonces Dios llamó a los 12 con una acción específica para ellos. Primeramente, para que fueran testigos de su ministerio. Los llamó para que fueran testigos de su ministerio. Los llamó para que fueran discípulos. Después de ser discípulos o aprendices, Dios los llamó para ser ministros. Aquí en el ministerio ya llevaba cierta más responsabilidad, y al final, hermanos, el llamado completo que ellos tenían no se dio en el momento cuando les dijo voy a ser pescadores de hombres, no en el momento. Podemos decir, wow, ¿verdad? Los llamó a ser pescadores de hombres, pero no fue al instante que ellos fueron pescadores de hombres. Muchas veces nosotros nos impacientamos en el llamado que Dios tiene para nosotros. Dios nos llama y nos hace sentir aquello a lo cual nosotros somos atraídos. Cuando Dios me llamó a mí, yo quería ser como mi pastor. Él lo miraba predicar y aquella unción, aquello tan precioso. Hermano, él tenía el espíritu de evangelista, este pastor, pero yo sentía aquel llamado y ansiaba. Y muchas veces nosotros llegamos a ese momento cuando el llamado de Dios viene a nuestras vidas y queremos nosotros repentinamente primero llegar a ese llamado. Los apóstoles fueron llamados a ser pescadores de hombres, pero óigame, el llamado no fue así de que ellos iban instantáneamente a ser pescadores de hombres, sino que tuvieron que pasar a través de un proceso, tuvieron que pasar a través de enseñanza, tuvieron que pasar a través de experiencia con el Señor Jesús, y no solamente experiencia, sino que tuvieron ellos que comenzar a practicar como aprendices, como discípulos. Ellos llevaron ese lazo. Dios te va a llamar a ti, claro, Dios te llama, y Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Dios tiene algo grande para ti, así como dijo alguien que el que estaba haciendo el lápiz, tú fuiste llamado para hacer cosas grandes, pero para mientras que vas a hacer cosas grandes, vas a estar metido en una caja. Y cuando te saquen de la caja, te van a sacar punta, y eso te va a doler cuando te estén sacando la punta. Lo mismo es el discipulado. Fuiste llamado para cosas grandes, pero va a haber momentos que vas a estar ahí esperando nada más. El llamado es grande, sí. El llamado es maravilloso, sí. Pero vas a estar esperando, te vas a estar preparando para que Dios pueda usarte. Lo mismo los discípulos. Gracias a Dios por el llamado del Señor en nuestra vida. Gracias a Dios que Dios nos llama con ese gran poder. ¿Verdad? Vamos a encontrar nosotros, primero dije anterior, voy a sobreenfatizar, ellos fueron llamados a ser aprendices, a ser discípulos, después a ministrar, después comenzaron a ministrar, después fueron llamados para ser apóstoles completamente. Lo que el Señor había planeado para ellos. Ellos fueron llamados para ser apóstoles. Desde el comienzo Jesús está llamando a miles y miles de personas, de toda cultura, de toda lengua y de toda nación. Miramos nosotros ministerios como en Colombia. En Colombia encontramos que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Colombia cuenta con 537 iglesias, unos 211 campos blancos, y encontramos que tiene 537 pastores también, y tiene más ministros. El estimado del número de membresía es más de 130,000, incluyendo 5,500 ministros y diáconos ordenados. Imagínense, 5,000, o sea, personas llamadas a un ministerio específico. Alrededor de todo el mundo, Honduras, Nicaragua, El Salvador, vamos a encontrar en El Salvador la iglesia ha llegado a 390 iglesias, con más de 400 ministros. Dios está llamando a un pueblo, y uno nunca sabe cómo Dios nos está llamando. Dios llamó a un joven allá en El Salvador mientras yo estaba pastoreando, pescador. Él se había mantenido en una laguna. Su pecho, ¿verdad?, se había ensanchado porque él era pescador de aquellos que se meten dentro del agua y andan con un arpón. Esa era su vida. Pero él fue llamado a la iglesia.
y Dios lo tocó, Dios lo transformó y Dios hizo una obra en él y ahora él está pastoreando. ¿Sabe dónde está pastoreando? Yo creo que tal vez el hermano Ramón Alfredo lo conoce. Está pastoreando en la frontera entre El Salvador y Honduras. Ahí está pastoreando el hermano. Entonces, vemos que Dios nos llama a ministerios. Ahora, no te detengas en lo malo que has hecho. Nunca te detengas en lo malo que has hecho. Que Dios tiene algo especial contigo. Camina hacia lo bueno que puedes hacer en tu vida. Piensa en el llamado que Dios tiene dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu mente y dentro de tu alma. Y así Dios va a hacer la obra completa en tu vida. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Óigame, por favor, ¿qué nos va a apartar del amor de Cristo? Nada. Nos va a apartar ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Quiero enfatizar algo que Dios ha puesto dentro de mi corazón en este momento. Posiblemente tú estás frustrado del llamado de Dios en tu vida. Posiblemente han habido adversidades y tú has dicho, bueno, que ya no sé si realmente Dios me ha llamado a hacer algo dentro de su obra. Pero sabe una cosa, Dios tiene algo específico y Dios lo tiene a su tiempo para tu vida. A su tiempo Dios te va a llamar, a su tiempo Dios te va a levantar. Tienes que tener paciencia que Dios va a hacer una obra completa en tu vida. El llamado de Dios es grande, el llamado de Dios es majestuoso. Dios está llamando a mucho pueblo en este día. Vamos a orar, vamos a ir delante de esa presencia de Dios en esta hora. Vamos a decirle, Señor, guíame a ese llamado que tú tienes. Permíteme, Señor, mantener la visión, permíteme mantener el entusiasmo, Señor. Aparta todo desánimo de mi vida, Señor, porque yo sé que tú tienes grandes cosas para mí. Vayamos en oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido, Señor, por cada uno de aquellos hijos tuyos que has llamado para algo específico. Permítenos, Señor, tener la paciencia necesaria, que a su tiempo, Señor, ese llamado será completo, Señor. Así como los discípulos fueron llamados a ser pescadores de hombres, Señor, nosotros somos llamados a lo mismo. Permítenos, Señor, cumplir ese ministerio a su tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos a cada uno, Señor, de las personas que están delante de nosotros, la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Pastor Cabrera. Dios me le bendiga por este poderosísimo mensaje de esta mañana. Gloria al Señor Jesús, el poder del llamado